Cordiales saludos, soy Luis Talavera Alegre. Con mucha alegría estamos arrancando otro programa más para seguir hablando de la vida de un gran sacerdote paraguayo, el padre Julio César Duarte Ortellado, que dejó un legado espiritual muy importante para la cristiandad de nuestro querido Paraguay. Hoy estamos en compañía de Marisol Mendieta de Talavera. Vamos a estar hablando de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado. El objetivo de este programa es la de difundir su vida. Él está en un proceso de canonización y necesitamos que la gente, que el pueblo paraguayo pida la intercesión del padre Julio César Duarte Ortellado para que a través de él, a través de sus ruegos, podamos conseguir beneficios, bendiciones para nuestra familia, para la salud, para el trabajo, en fin, para lo que hoy estemos necesitando en nuestros hogares. Hoy vamos a estar hablando de los testimonios, especialmente las cartas que el padre Julio César había escrito. Sabemos que él estuvo en Roma, él terminó sus estudios en Roma y desde Roma escribió varias cartas, especialmente a su familia, a su mamá, a su papá, en fin, y también a sus hermanas. Entonces, cartas con un contenido espiritual muy profundo, muy enriquecedor realmente. Entonces, saludamos a Marisol, que nos acompaña en este programa. Ella es coordinadora de la parroquia San Cristóbal, encargada de difundir la vida del padre Julio César. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Saludos cordiales a todos los televidentes. Saludo también fraternal a las hermandades. En este momento lo que estamos haciendo es poniendo un granito de arena para que podamos realmente hacer conocer la vida de este sacerdote santo. Él es el apóstol de la Eucaristía, modelo de proximidad. El padre Julio César Duarte Ortellado es considerado un santo unánime por todos los que le conocieron y por los descendientes de los mismos. Esta fama de santidad, ya manifestada antes de su muerte, se debe a su fervor al Santísimo Sacramento, a su vida austera, a su permanente entrega a las labores de pastoreo y de desarrollo de la comunidad. Queremos compartir con ustedes unos trozos de vida que de puño y letra fue escrito por el padre Julio César Duarte Ortellado. Es importante hacer conocer las primeras impresiones cuando llega el seminarista, en este caso Julio César, a Roma para seguir con sus estudios en la Universidad El Pío Latino, y le escribe esta impresión y envía unas postales y algunas cartas a su familia. Y las primeras impresiones del seminarista Julio César cuando pudo ver al Papa León XIII en aquel entonces. Y dice así en una de sus cartas: por el Papa León XIII. Ya está bastante viejo y delgado, consumido por tantos trabajos y preocupaciones. He visto 2 veces al Papa y ya 2 veces estuve tan conmovido que no podía gritar con la multitud: ¡viva el Papa! Nosotros solemos ver ahora, cuando se reúne la gente en la plaza de San Pedro, como la gente le grita al Papa: ¡viva el Papa! Y él explica acá
que estaba tan conmovido, tan emocionado. Las 2 veces que pude verle al Papa León XIII en aquel entonces, no podía gritar. Tenía un nudo en la garganta, evidentemente. Bueno, y así se manifestaba en el padre Julio César Duarte Ortellado esa espiritualidad y esa profundidad ya de la vida de Cristo dentro de su propio ser. Y ahora, Marisol, vamos a leer una carta muy importante que él le escribió a su señora madre estando en Roma. Entonces yo te paso el texto y leemos esa carta que el padre Julio César le escribió, y esta carta tiene un profundo contenido espiritual. El 12 de abril de 1929, al cumplir los 23 años de edad, y ya que en ese año recibiría su ordenación sacerdotal, le escribía a su mamá: «Oh madre mía, una cosa tengo que decirte. No llegaré a los 24 como ahora soy, un hombre cualquiera. No, mamita. Cuando arribe a los 24, ya habré sido sacerdote del Altísimo. Madrecita mía muy amada, yo te agradezco la vida que me diste, las penas que por mí padeciste. Perdón te pido por todos los quebrantos que te di. Bendíceme como siempre me bendices. Que tus bendiciones me fortifican y me consuelan. Descansa, mamá, y mira cómo tu hijo va subiendo las gradas del altar para ofrecer su santo sacrificio por ti y por todos sus hermanos. Alégrate, alégrate y da gracias al Señor por este fruto de tus entrañas, que será la salvación de nuestro hogar. Ruega que sea santo, santo tu hijo, sacerdote, que si no fuera santo, no me salvaré yo, ni salvaré a nadie. De nada me servirá ser sabio y predicar bien y ser aplaudido por las gentes si no soy santo. El sacerdote, madre mía, es y debe ser otro Cristo». Qué hermosa carta, realmente, muy emotiva, con un contenido espiritual profundo. El padre Julio César tenía la noción, la idea exacta de qué es lo que él buscaba. Y él buscaba la santidad. Y en esta carta que le escribió a su madre, insistió varias veces, repitió varias veces la palabra santo. Él dice en esta carta que él no busca aplausos, no quiere aplausos, no quiere reconocimiento. Él lo que busca es la santidad. Y ahí demuestra toda su humildad, toda su confianza en Cristo, toda esa entrega. Y le dice a su madre, cuando cumplía 23 años, le dice que esta es una carta que él le escribe todavía como un hombre cualquiera. ¿Por qué? Porque todavía no había sido ordenado sacerdote. Sin embargo, le dice que al cumplir los 24 años, porque en aquel entonces la edad mínima requerida para ser ordenado sacerdote era la de 24 años de edad. Entonces él dice en esta carta que al cumplir los 24 años ya va a dejar de ser un hombre cualquiera,
y va a empezar a subir los escalones para convertirse en un sacerdote santo. ¿Qué te parece, Marisol, esta carta tan profunda, de un significado tan grande para nosotros los paraguayos? Así es. El padre Julio César Duarte Ortellado realmente tuvo ese caminar, tuvo esa decisión de escalar de grada por grada, como él bien lo dice en la carta. Él fue realmente preparando el camino hacia la santidad. Por eso nuestro programa se llama Caminando hacia la Santidad del padre Julio César Duarte Ortellado. Así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en unos instantes. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ñande Yara Ñe'e TV invita a todos los jóvenes a compartir Mundo Joven. Este y todos los domingos 17 horas por Ñande Yara Ñe'e TV, primer canal católico del país. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Todo tiene su tiempo. Tiempo de trabajar y tiempo de descansar. Tiempo de dar y tiempo de recibir. Tiempo de perdonar y tiempo de recibir perdón. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y con Sandra Riera, de martes a jueves a las 21 horas, tendremos un tiempo con Dios a través de Ñande Yara Ñe'e TV, el primer canal católico del país. Cualquier meditación u oración privada es de poco mérito ante Dios en comparación con el rezo del oficio divino. El padre Óscar González nos acompaña todos los días desde las 7 de la mañana a compartir un oficio divino a través de Ñande Yara Ñe'e TV, primer canal católico del país.
Seguimos hablando de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado. Él nació en Caazapá y fue un sacerdote que dejó huellas muy profundas en nuestra querida patria paraguaya. Un mes antes de que él sea ordenado sacerdote, le escribió a su papá una carta muy importante también, en donde le indica, le hace algunos pedidos de que él querría que se hiciera en su domicilio, ¿verdad? Ese día y en ese momento en que él iba a ser ordenado sacerdote. Y en la ordenación sacerdotal del padre Julio César estuvo presente su hermano de nombre Pedro. Pedro era un médico y estuvo cursando también sus estudios en Europa, y coincidentemente en ese tiempo en que su hermano Pedro, que era médico, estuvo por Europa, fue el tiempo también de la ordenación sacerdotal del padre Julio César en Roma. Y Pedro fue importante esto también conocer, el hermano del padre Julio César, el médico Pedro Duarte Ortellado, fue el primer ministro de salud de la República del Paraguay. Y bueno, ahora Marisol nos va a leer esta carta que él escribió a su papá 30 días antes de su ordenación sacerdotal. Desde biografías y testimonios, sus cartas y otros escritos. Este es el libro que tenemos totalmente editado de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado. Y dice así: el domingo 27 de octubre de 1929 fue el día fijado para la ordenación sacerdotal en Roma. Julio, con más de un mes de anticipación, escribió a su papá una larga carta en la que curiosamente establecía todo un programa de seguimiento por parte de su familia de Caazapá para que todos le acompañasen en tan esperado día. Le decía: es esta quizás la última carta que te escribo antes de mi ordenación sacerdotal. En ella quiero expresar mis deseos, o mejor, el programa que en esos días grandes para mí se ha de realizar en casa, en ese mi hogar nativo, cuanto más viejo, cuanto más querido. Pocos días hace que recibí la última cartita de Mamacha, en la que se me da la sorprendente noticia de la venida de Pedrito a Europa. De ser verdad, ya debe estar en camino, pues Blanquita me dice que a fines de agosto debía emprender el viaje. Si viene mi hermano, tendremos la dicha, él y yo, de compartir la alegría y felicidad de mi primera misa. Dios lo quiera así. Y bien, mi papá querido, mi ordenación, como ya dije en mis anteriores, si Dios quiere, será invariablemente el día domingo 27 de octubre, festividad de Cristo Rey, y el día siguiente, fecha en que cumplirá 60 años, mi primera misa, que será solo rezada, pues la cantada será en Caazapá. Esos días yo quiero que me acompañen de todo corazón desde casa. Deseo que sean días de oración y de fiesta de familia. En primer lugar, que se cierre el negocio, la tienda. Luego, que se llame e invite a todos nuestros parientes y amigos íntimos a pasar juntos el día, celebrando con comidas de esas tradicionales en las fiestas familiares. Inviten también a los pobres, esos que han de rogar por mí. No quiero que nadie falte, ni aun los más lejanos.
Piensen que ese día es el más grande para mí como para vosotros todos, pues en tal hora ha de nacer el Redentor de las almas de mi hogar. El domingo 27 asistirán todos a la Santa Misa celebrada en ese templo y recibirán los santos sacramentos. Si es posible, pueden rogar al Padre Díaz que anuncie a mi pueblo mi ordenación sacerdotal. El lunes 28 mandarán también celebrar una misa cantada si posible fuere, y asistirán también todos a ella, rogando por mí. A la tarde del 27 y 28 rezarán en casa el Santo Rosario. El resto de los días lo pasarán recordándome alegremente. El 27, mi ordenación será a las 8 de la mañana, lo que corresponde a las 3 de la madrugada en casa, pues en Europa se anda adelantando 5 horas. El 28, mi primera misa será también a las 6, de 6 a 7, lo que para ustedes equivale a la 1 de la madrugada. Pues bien, quisiera que a pesar de la mala hora para ustedes, me acompañen espiritualmente en esos momentos tan dichosos. Alégrense mucho, pásenlo santamente. De este modo me honrarán y estarán conmigo, y Dios los bendecirá a todos. A esas pobres gentes que me quieren y suelen rezar por mí y no puedan ir a casa, mandarán a visitarlas y llevarlas algún obsequio de mi parte. Irán a saludar al Padre Díaz, quien me bautizó y me tiene mucha estima. Finalmente, me escribirán en dichos días como lo haré yo también. Esos son mis deseos que creo serán satisfechos de todo corazón. Me quedo esperando la llegada de Pedro. El 12 de octubre regresaré a Roma. Saludos cordiales a don Mateo, don Nicolás y familia, a vecinos y amigos. Abrazos y cariños a ti, mi papá, a mamita y hermanitos. Julio. Muy lindo. En realidad esta carta, casi por la emoción que sentimos nosotros también, al escuchar esta carta casi nos deja sin palabras, porque es todo un programa de vida cristiana. ¿Qué es lo que podemos resaltar de esta carta? La importancia única, el valor supremo, extraordinario de la presencia de Dios en su vida. Para él y para todos los cristianos, lógicamente, tiene que ser así. Dios es lo máximo. Y él lo expresaba de una forma tan sencilla porque le pide a su papá y le dice, es un programa que él solicita para que se lleve adelante en el momento de la ordenación sacerdotal. Y cómo se recuerda de una manera tan especial de los pobres. Y ¿qué le dice a su papá? Que le invita a los pobres, que haga una comida, que cierre el negocio, porque no hay nada más importante para él y para su familia en este momento, para su comunidad, su ordenación sacerdotal. Y le dice a su padre, invítenle a los pobres, a esos que rogarán por mí.
imaginémonos, él contaba con la oración de los pobres. Y él sabía que la oración de los pobres, la oración de los humildes, la oración de los sufrientes, de los abandonados, es escuchada con preferencia por el Señor, por nuestro Dios. Entonces, vemos esta carta tan profunda del padre Julio César, que le dirige a su papá como jefe de hogar para que él se encargue de organizar todo este extraordinario programa. Entonces, Marisol, esta es una carta única, digo yo, en donde él prepara su ordenación sacerdotal. Evidentemente, el siervo de Dios, padre Julio César Duarte Ortellado, tenía un amor muy grande a la familia. Él tenía un amor muy grande hacia los pobres. Realmente toda su vida, su corta vida, porque él falleció muy joven. Entonces, en este trayecto de su vida, él dio preferencia a la familia y a los pobres. Así es. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Dichosos, felices en poder hablar de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado. Le pedimos al padre Julio César que interceda por todo el Paraguay. Él siempre fue su anhelo, la búsqueda de la santidad, y pedimos que interceda por nuestro pueblo para que tengamos esa renovación espiritual y que tanto necesitamos en la República del Paraguay, y que a través de sus ruegos el Señor derrame muchas bendiciones sobre nuestro país. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente programa.